Buenos días. Hoy nos toca hablar sobre meningitis tuberculosa. Este tema es bastante importante acá en Bolivia y en general en Latinoamérica porque todavía sigue siendo una de las patologías muy frecuentes que se ven en la emergencia y en los hospitales. La tuberculosis sigue siendo una enfermedad prevalente en América Latina, Asia, África. Recordemos que la meningitis tuberculosa se transmite a través de las gotitas de saliva y una vez que ingresa a la sangre puede ir a distintos lugares. En este caso nos interesa el sistema nervioso central, que sería la meninges y el cerebro. Lo que ocurre es que va a haber un exudado de leucocitos inmunonucleares, también va a haber un exudado ependimario y va a causar una arteritis. Vamos a ver. Acá pueden ver la arteritis secundaria a una tuberculosis. ¿Cuál es el cuadro clínico característico de la tuberculosis? Fiebre, letargo, confusión, cefalea, pérdida de peso, vómitos. En neurología y en particular en la tuberculosis es importante realizar la historia clínica porque ahí nos va a dar las pautas para poder determinar que este paciente efectivamente padece de meningitis tuberculosa. En el examen clínico vamos a encontrar rigidez en el cuello, deterioro visual, visión doble, debilidad y convulsiones. Lamentablemente solo 33 al 66% son positivos a la prueba cutánea y en los vacunados, como ocurre acá en Bolivia, va a ser mucho menos porque va a haber siempre una reacción, por lo tanto no es diagnóstica en Latinoamérica esta prueba cutánea. Lo que sí va a ser diagnóstico va a ser la punción lumbar, la cual nos va a mostrar una hipertensión, va a tener el signo del coágulo, va a haber una pleocitosis, una hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Y una de las características del líquido cefalorraquídeo en un paciente con tuberculosis es que es xantocrómica. Algunas de las otras complicaciones de la tuberculosis son la hidrocefalia y el mal de Pot. La hidrocefalia por una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, ya que altera la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y en el mal de Pot es una lesión ósea de la columna que se ve frecuentemente en los pacientes. Acá podemos ver. Se asemeja mucho a un cáncer. Acá igual en una resonancia magnética. Ahí está. Diagnóstico diferencial de la meningitis tuberculosa, todas las meningitis, incluyendo la sífilis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la isoniazida, 300 miligramos, la rifampicina, 600 miligramos, la piracinamida, 1500 miligramos, el etambutol, la piridoxina, la prednisona y el ácido acetil salicílico por las arteritis. Es un tratamiento bastante fuerte y ese es uno de los problemas por el cual los pacientes abandonan este tratamiento. El pronóstico, 1 de cada 3 pacientes fallecerá, principalmente en los menores de 5 años y en los mayores de 50 años. Muchos van a entrar en coma, las convulsiones van a ser frecuentes y en algunos casos se va a encontrar que estos pacientes son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana. Es un video.
vamos a hablar un poquito de epidemiología. Fíjense que la tuberculosis tiene un impacto global muy importante. Quiero decirles que 1/3 de la población mundial está afectada, es decir, 1 de cada 3 personas. Sin embargo, uno pensaría que esto podría ser una exageración. Quiero recordarles que hay países, sobre todo en países en vías de desarrollo, como es en Asia y en África, donde existe un alto índice precisamente de casos que se presentan al año. Saben que al término de esta plática por lo menos habrán muerto en todo el mundo 135 personas por tuberculosis. Tiene una tasa de letalidad importante que es un 16%. 3 personas por minuto van a fallecer por esto. La mayoría de esas muertes se presentan en esos países que ya comenté, y dentro del esfuerzo que se ha hecho por las CDCs, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han tratado de fijarse como meta pues que para el 2015 disminuyera un poquito los casos y la incidencia. Pues quiero decir que es muy poco lo que se ha logrado hacer con respecto a la tuberculosis. Insisto, al terminar la plática, se habrán fallecido todas esas personas. Quiero decirles que en todo el mundo se presentan hasta 5.400.000 casos por año nuevos en todo el mundo. De esos casos que se detectan, de los 2 casos que están notificados, uno se pierde por completo. De los casos nuevos que se presentan, un paciente va a sufrir una recaída al terminar el tratamiento. Y de los 52 casos nuevos, un paciente va a abandonar. Precisamente es aquí donde quiero entrar, porque realmente es lo que dificulta todo eso. 108 casos nuevos, un paciente va a fracasar en el tratamiento, y de 16 casos nuevos que se presentan, uno va a ser un niño. Precisamente eso nos ocupa el día de hoy. Quiero decirles que en las Américas hay hasta 19.000 defunciones al año, y se reportan esos casos en recaídas, en fracasos, y existe algo que es el dueto de tuberculosis con VIH, que se presentan hasta 20.000 casos de manera anual, de los cuales 3.800 pacientes van a padecer tuberculosis por un microorganismo que es drogoresistente o multidrogoresistente. O sea que no hay alternativas terapéuticas de los medicamentos de primera línea. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. De esos casos nuevos que les comento, fíjense que por cada caso de dengue hay un caso de tuberculosis nuevo. Por cada caso de cáncer de mama hay 4 casos de tuberculosis. Por cada caso de lupus hay 6 de tuberculosis. Y por cada caso de anorexia hay 19 casos de tuberculosis. Y en las defunciones, eso es nada más para hablar un poquito de la dimensión de la enfermedad. Cada paciente que muere de cáncer de colon, 1 va a morir por tuberculosis. De cáncer de esófago, 2 van a morir. De fiebre reumática, 10 van a morir. Por cada caso de picadura de alacrán, pues van a morir 32 pacientes por tuberculosis. Ese es el panorama nacional. Quiero decirles que actualmente se presentan de manera anual más de 18.000 casos de tuberculosis, de los cuales el 82% van a ser de tuberculosis pulmonar. La mayoría de ellos se van a presentar en hombres, y de todas las formas tiene una tasa de letalidad de un 12%. La mayoría de ellas van a ser por tuberculosis pulmonar. Esto es lo que nos tiene aquí el día de hoy, hablar de la tuberculosis meningia. Quiero decirles que el 2% de las presentaciones clínicas de tuberculosis va a ser precisamente a nivel del sistema nervioso central. Pero ¿cómo responde el sistema inmune ante la infección por Mycobacterium tuberculosis? Quiero decirles que anteriormente nosotros pensábamos que la respuesta a las infecciones no la podíamos predecir, porque obviamente depende de la idiosincrasia de cada paciente. Es decir, yo no puedo predecir cómo se va a comportar un paciente ante tal o cual enfermedad, y hay 3 maneras en las que el paciente podría mostrar el cuadro clínico. Un paciente que la mayoría de ellos se resuelve, la mayoría de esos pacientes se va a resolver.
Hay otros pacientes que presentan una fase latente, es decir, están infectados pero no muestran características clínicas de enfermedad, y el otro grupo de pacientes van a tener una enfermedad activa. Pero ¿cuál es el papel y el rol de la inmunidad? Creo que esto ya lo hemos discutido en otras clases, y esta gráfica pues obviamente la comparto en múltiples presentaciones porque no me voy a cansar de decirles que la inmunidad dentro de los 2 primeros años de edad es dependiente de un órgano llamado timo, es decir, están en fase de entrenamiento, y en los extremos de la edad, pues quiero decirles que a lo largo de la vida, un paciente que es sano, la inmunidad celular a partir de los 30 años de edad se empieza a deteriorar de manera progresiva. Eso les pasa a todos los seres humanos, y si hay comorbilidades como diabetes, enfermedades crónicas, alteraciones, enfermedades del riñón, del hígado, ese paciente se va a deteriorar más rápido. Pero ¿cuáles son los elementos de la inmunidad que van a participar en la defensa contra Mycobacterium tuberculosis? Número 1, la celular, a través de los macrófagos, la fagocitosis, la presentación, a través de algo que se llama estallido respiratorio, la síntesis de radicales libres a través de una enzima llamada superóxido dismutasa, que lo que genera es inducir la formación en los tejidos de radicales libres para generar e inducir hostilidad ambiental y degradación celular, facilitarla. Sin embargo, pues obviamente el estallido respiratorio va a ser evadido por los mecanismos de patogenicidad de esta bacteria. El eje interleucina 12, interferón gamma, es hacer un poquito la respuesta un poquito más severa, hacer a los macrófagos más eficientes para tratar de degradar, pero ahorita vamos a hablar acerca de los mecanismos de patogenicidad bacterianos, pues que de alguna manera van a impedir esta degradación. A través del sistema humoral estamos hablando que es la síntesis de anticuerpos. Los anticuerpos lo que hacen es, ya dijimos anteriormente, es opsonizar, es marcar, hacer más atractivo algo para el sistema inmune para tratar de marcar y facilitar su fagocitosis. Y resulta que también está el complemento. El complemento lo que hace es precisamente generar, gracias a la activación del sistema humoral, el complemento, que es una serie de proteínas, lo que van a inducir es la destrucción celular a través de ciertos mecanismos. Esto ya lo hemos venido insistiendo. Si ustedes tienen alguna duda, me encantaría que en la caja de comentarios que hay abajo ustedes las pongan ahí. Pero va a haber factores que van a afectar la inmunidad. La celular, la misma edad, dijimos a partir de los 30 años, ya lo habíamos platicado. El estallido respiratorio se puede ver abolido en los pacientes que tienen síndrome de Down. En los pacientes, el eje interleucina 12, interferón gamma, de manera intrínseca también se ve afectado. Quiero recordarles que la síntesis de anticuerpos también se puede ver afectada precisamente con la edad y aparte por alteraciones primarias, y el complemento se ve afectado por afecciones del hígado, enfermedades autoinmunes, por saturación o consumo. Pero vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos de transmisión de la bacteria. Quiero comentarles que para que se pueda transmitir la enfermedad, pues obviamente debe existir un reservorio, que es un paciente que está infectado, para posteriormente ese paciente presentar cuadro de tos, y resulta, o tos por ejemplo, el paciente está tosiendo todo el tiempo, existe una vía de salida a través de las gotitas del flush. El mecanismo de transmisión es que un paciente que tenga una vía de entrada y sea un paciente susceptible, pues precisamente va a contagiarse, va a haber una vía de entrada en ese paciente y obviamente se va a esa cadena. Quiero decirles que cualquier intervención que se presente y temprana en cualquiera de estos eslabones, lo que va a hacer es debilitarlos para evitar que llegue precisamente a un huésped que es un huésped susceptible. Quiero recordarles un poquito de cuál es la manera en que la bacteria se va a manifestar o qué tipo de respuesta va a inducir. Una vez que un adulto, y estas son las diferencias, lo que nos hace distintos un adulto de un niño que se ve contagiado. Quiero decirles que una vez que el paciente se ve expuesto a la bacteria lo que va a hacer es invadir el espacio alveolar. Por ejemplo, ya dijimos que la forma pulmonar es la forma más común. Dentro del alveolo se va a empezar a replicar y va a causar una enfermedad activa en el adulto. El cuadro clínico se caracteriza por disminución progresiva de peso, fiebre vespertina, tos por lo menos de más de 3 semanas,
El paciente está tosiendo todo el tiempo, empieza a bajar de peso, está con fiebre, como he estado comentando. El paciente no se puso a dieta, nada, sigue bajando de peso, empieza a toser más, dolor de tórax, dificultad para respirar y así de manera progresiva y se presenta el complejo clínico. Y si no se hace nada por ese paciente, va a haber diseminación a otros órganos. Es decir, pasa directamente a la sangre, se va al cerebro, se va a los huesos, se va al riñón, se va a cualquier sitio donde sea susceptible el paciente. A diferencia del niño. ¿Qué es lo que pasa con el niño? El niño es distinto del adulto. Y me gustaría que si necesitan regresar a ustedes la diapositiva y regresar un poquito, se den cuenta que el paciente se expone, el paciente invade, se empieza a replicar y antes de mostrar, la única diferencia, porque esto a veces hasta miedo da, que se empieza a replicar y una vez que está replicando pasa directamente a la sangre, empieza a diseminarse por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la inmunidad del niño y la del adulto es completamente distinta. Empieza a causar enfermedad activa y genera el complejo clínico que a veces podría ser demasiado tarde. Quiero decirles que aquí lo importante es que posteriormente a la replicación se empieza a diseminar antes de que el paciente empiece a mostrar el cuadro clínico característico que ya les comenté. ¿Cuáles son los mecanismos de virulencia de la bacteria? La bacteria saben que es una de los pocos microorganismos que lo que hacen es evadir toda la respuesta inmunológica. Eso de bacilos pleomórficos, tienen forma de coma, miden de 1 a 4 micrones. Son bacterias aerobias, son intracelulares y son sensibles al calor. Más adelante, en sesiones posteriores, vamos a hablar acerca de los mecanismos de inmunidad responsables y cómo se responde a los distintos antígenos de la bacteria. Saben que esta bacteria es obesa por naturaleza, tiene un 40% de su composición es pura grasa. Y saben que comparte ciertas estructuras porque ese lipoarabinomanano lo que va a hacer es inhibir y evitar permitir ser fagocitado. La vía de entrada pues son gotitas de flush. Quiero recordarles que un adulto bacilífero va a expeler en cada tos 75,000 microgotas y si hay en cada microgota hay 3 bacilos, pues nada más multipliquen 75,000 por 3 y se van a dar cuenta de la cantidad de bacilos que están en el medio ambiente. Y quiero recordarles que se necesita que un paciente tenga convivencia estrecha con un adulto bacilífero más de 6 horas continuas para que el paciente tenga un alto riesgo de contagiarse. Los niños saben que son paucibacilares, es decir, los niños no van a arrojar bacilos durante los accesos de tos que tengan, porque a veces se presentan casos de niños en primarias que tienen y pues piensan que el niño fue el que terminó contagiando al maestro y esto pues no es así, o el niño al adulto. Todo caso de un niño se debe considerar como un caso centinela. Quiero recordarles que si hay un niño enfermo es porque tuvo contacto con un adulto, que los adultos sí son bacilíferos, pero el niño es incapaz de contagiar a otro niño, salvo los pacientes adolescentes, que ese es otro rollo que más adelante vamos a ver. Entonces, quiero decirles que, como vimos anteriormente, pues hay mecanismos en los cuales hasta hay pacientes a veces que resulta que están en fase latente por alguna situación de la inmunidad en la etapa escolar o en la adolescencia, esos pacientes se van a reactivar. Entonces, todo paciente que tenga contacto con un bacilífero, vean nada más, un paciente que expele gotas, tiene que pasar por lo menos más de 6 horas para que se pudiera infectar. Esto que estamos viendo aquí son los genes responsables de unas resistencias, unos receptores que se encuentran sobre la superficie de los macrófagos. Esos macrófagos lo que tienen ese receptor es un receptor de reconocimiento temprano que mucha gente que se expone, esto es lo que explica por qué mucha gente que se expone no se enferma, porque tiene estos receptores en los macrófagos que lo que hacen que una vez que el bacilo llegue, pues viertan y degraden al bacilo y lo puedan destruir por completo y literalmente se resuelve. Es gracias a la presencia de esos receptores que de manera temprana van a evitar que se replique la bacteria. Entonces resulta que ahora empezamos a investigar y se empiezan a dar cuenta que el caso de un paciente pues se necesita tener genética hasta para tener tuberculosis. Existe una susceptibilidad temprana en algunos pacientes precisamente para tener esta enfermedad, porque lo que se hace es no suprimirse
si hay ausencia de esos receptores, pues no se va a poder suprimir y va a haber una activación precisamente de la enfermedad. Entonces, una vez que el bacilo entra al espacio alveolar, quiero recordarles que lo que pasa es que los macrófagos se empiezan a acercar, no tienen el receptor de reconocimiento temprano y vierten el contenido lisosomal y son incapaces de degradar. Lo que pasa es inducir un proceso inflamatorio en el espacio alveolar. Una vez que está eso, se empieza a replicar la bacteria y la bacteria se empieza a diseminar. Esto pasa, insisto, en la forma tanto del adulto como en la forma del niño en etapas tempranas. Pero quiero recordarles que nosotros tenemos complemento y el complemento es el responsable de tratar de evadir precisamente y evitar que las bacterias pues pasen y sigan invadiendo. Sin embargo, el complemento no es efectivo. Y entonces insisto que la bacteria esta tiene mecanismos de patogenicidad que lo que inducen es precisamente la evasión de toda la respuesta celular, la humoral, el complemento, el estallido respiratorio y lo último que nos queda es la síntesis de este interferón gamma gracias a la acción de la interleucina 12. Entonces, en este momento cualquiera de nosotros pensaría, si pasa el espacio alveolar, pues se supone que nosotros tenemos una barrera hematoencefálica que prácticamente nos mantiene al cerebro pues aislado por completo del resto de los organismos, perdón. Pero quiero recordarles que la barrera hematoencefálica, que es la responsable de permitir el paso selectivo de ciertas sustancias que tengan cargas, pesos moleculares e impiden el paso de macromoléculas, pues quiero recordarles que existen unos receptores llamados receptores de laminina, que estamos viendo ahí, representados. La bacteria lo que hace es precisamente llegar al espacio endotelial de la barrera hematoencefálica y favorecer su paso gracias a la adhesión de esos receptores que se encuentran ahí, que son los receptores, insisto, de laminina. Saben que en las uniones intracelulares, que son los nexos del endotelio al espacio, lo que estamos viendo acá es el espacio sanguíneo donde está la bacteria, permite su paso gracias a los receptores de laminina directo al espacio cerebral. Y quiero recordarles que pasa exactamente lo mismo que sucedió en el alveolo. La bacteria lo que hace, pasa directamente al espacio, rebasa lo que es la barrera hematoencefálica, pasa a las meninges y una vez que está ahí, quiero recordarles que la inmunidad del cerebro es distinta porque es un órgano inmunoprivilegiado. El cerebro se mantiene aislado por completo del resto del organismo y prácticamente el cerebro precisamente tiene antígenos que son reconocidos exclusivamente por el sistema inmune. Nunca en su vida los macrófagos que están ahí han tenido exposición a antígenos distintos a los que comúnmente ellos están acostumbrados. Imagínense el desastre que se genera cuando por primera vez y el proceso inflamatorio que se genera cuando por primera vez Mycobacterium tuberculosis pisa el espacio o el parénquima cerebral o las meninges. Imagínense el proceso inflamatorio que se gesta porque, insisto, los macrófagos son incapaces de degradar la bacteria por la ausencia de ese receptor y lo que hacen es inducir a través de la síntesis de interleucina 2, 6, 8 y 10 del factor de necrosis tumoral alfa, inducir pues que a los linfocitos T tengan que acercarse. Pero tenemos también la síntesis de radicales libres a través de la enzima superóxido dismutasa y lo último que nos queda es el eje interleucina 12, que lo único que va a generar es que haya destrucción tisular y fenómenos vasculares, es decir, trombosis, necrosis y todo lo que nosotros ya conocemos. Vamos a hablar un poquito acerca de las manifestaciones clínicas. Yo espero no estarlos enredando un poquito en esto. Si tienen dudas, insisto, pueden enviarme sus comentarios, sus correos. Vamos a las manifestaciones clínicas. Saben que hay pacientes que dentro de la fisiopatología de la enfermedad, no estamos hablando todavía ahorita del paciente con meningitis tuberculosa. Estamos hablando de un paciente que por primera vez tiene primoinfección, puede cursar latente asintomático. El cuadro clínico es muy inespecífico. ¿Por qué? Porque en la fase hay distintos estadios clínicos en la tuberculosis que ahorita vamos a ver.
Pero una vez que hay diseminación linfohematógena del espacio alveolar a la sangre, empieza a haber un cuadro de síndrome febril, empieza a haber pérdida de peso, los síntomas son muy inespecíficos para posteriormente empezar con las etapas clínicas de la tuberculosis. Pero para poder entender la tuberculosis meningia necesitamos primero hacer una diferencia clínica de la meningitis bacteriana. Quiero decirles que la meningitis bacteriana induce un cuadro que es agudo, que el paciente empieza a los 3-4 días con fiebre, irritabilidad, crisis convulsivas, dolor de cabeza y pudieran aparecer las complicaciones. Pero en el momento en que el paciente presenta crisis convulsivas, cefalea, empieza a aparecer los signos clínicos clásicos de la neuroinfección. Y esto pues todos nosotros como médicos lo sabemos. Sin embargo, si nosotros hacemos una intervención terapéutica, pues vamos a impedir las complicaciones. Pero aquí, ¿qué diferencia existe entre una meningitis bacteriana a una meningitis tuberculosa? ¿Qué les parece a un paciente que tiene un mes de evolución con fiebre intermitente para posteriormente haber signos clínicos inespecíficos, pérdida de peso, una cefalea leve, anorexia, agotamiento, y de repente el paciente empieza con dolor de cabeza, crisis convulsivas, signos clínicos neurológicos, hay un déficit focal, en vez de pudiera haber rigidez de nuca y hay reflejos patológicos y hay crisis convulsivas parciales a diferencia del paciente del otro. O sea, tiene sintomatología muy inespecífica que a veces incluso no apunta a nada y hasta uno pensaría ahí que el paciente pudiera estar cursando con una tumoración o masa y fácilmente podría confundirse. Pero en el estadio clínico 3, el paciente, aquí lo ideal sería agarrar al paciente en el estadio clínico 1, en el cual el paciente muestra sintomatología muy inespecífica, pero resulta que a veces agarramos pacientes en estadio 3 y es muy poco lo que podemos hacer por ellos. La mayoría de los pacientes los agarramos aquí en el estadio clínico 2, en el cual pues se pueden presentar complicaciones. En el estadio clínico 2 el paciente tiene manifestaciones clínicas de meningitis, pero si no tenemos una sospecha de que pudiera ser el compromiso por este microorganismo, les garantizo que el paciente rápidamente podría progresar a un estadio 3 y morir. De los hallazgos clínicos, el paciente, la mayoría de ellos, va a presentar fiebre, cefalea, rigidez de nuca, crisis convulsivas. Es un cuadro clínico que les insisto, pues es un cuadro muy inespecífico en ocasiones. Vamos a hablar de la metodología diagnóstica. Quiero decirles que aquí el problema de las pruebas moleculares es un problema muy importante. A veces, los mismos hallazgos en el líquido cefalorraquídeo se explican precisamente por el tipo de la naturaleza de la respuesta que van a inducir. Pero a veces hay virajes celulares y no podemos predecir pues, de qué manera, por eso hay que estar pendientes en la sospecha de cada paciente. Y existen las pruebas moleculares que a veces son un problema porque uno trata de estar buscando al microorganismo. Una PCR, una reacción en cadena polimerasa negativa, no excluye la enfermedad. O a veces piensan que el paciente pudiera tener un paciente asintomático y le hacen PCR, sale positivo y no quiere decir. La verdad es que tienen que tener muchísimo cuidado al tener criterios precisamente clínicos, utilizar mejor el criterio clínico antes de emplear el criterio de las pruebas moleculares. También pedir cuantiferón TB Gold, bueno, eso de alguna manera podría ayudarnos. Hay una elevación del eje de la interleucina 2 interferón gamma, una elevación que pues precisamente una de las pocas bacterias que induce esta activación es precisamente Mycobacterium tuberculosis, y a veces lo que hacemos es medir precisamente ese interferón y eso pues podría ayudar, pero se emplea más para aquellos casos de tuberculosis extrapulmonar. En el caso de la neuroimagen, ¿qué les parece un paciente? Me ha tocado ver pacientes con meningitis tuberculosa. He tenido a lo largo de estos 3 años que ofrecerles tratamiento a 5 pacientes que en realidad han mostrado sintomatología que a veces parece que no apuntan nada, y los casos quiero decirles que han sido confirmados y hay pacientes incluso que debutan con hidrocefalia. Tuvieron pérdida de peso, fiebre, un mes de evolución y de repente llegan con crisis convulsivas, hidrocefalia. Esos pacientes también pueden presentar crisis convulsivas. Presencia de calcificaciones parenquimatosas en un paciente que hay licuefacción a veces que da la impresión de que fueran abscesos cerebrales y resulta que era Mycobacterium tuberculosis. Es decir, aquí tenemos una pirámide invertida en la cual el diagnóstico, chicos, el mejor método de diagnóstico es la sospecha clínica para posteriormente utilizar
el criterio laboratorial, pero es clínico epidemiológico el diagnóstico. Y vamos un poquito a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento sugerido de acuerdo a toda la normativa clínica es siempre emplear isoniazida rifampicina con pirecinamida de tambutol en 60 dosis, y hay pacientes que a veces podrían llevar tratamiento hasta más de un año, pero aquí lo que tenemos que hacer en los controles es estar vigilando al paciente, vigilar la función hepática, vigilar el patrón neurológico, porque estos pacientes van a tener necesidad no solamente de ser tratados por parte de infectología, sino estarlos viendo incluso neurología, rehabilitación, para tratar las secuelas. Posteriormente les quiero mostrar las imágenes de un paciente que tuvimos con diagnóstico de meningitis tuberculosa, y cómo fue que se recuperó. Yo dejo este espacio para sus comentarios. Realmente les agradezco su atención nuevamente. Espero que esto pueda ser de utilidad, pero yo los invito a que... Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, nos vemos la próxima clase. Doctor, disculpe mis ideas. ¿Será que me puede considerar para el difícil? Entré algo tarde en este momento. No he llamado listo hoy día. Ya estoy bien, doctor. Gracias de todas formas. Ok.